sale a la luz la lista de los jugadores mejor pagados del mundo. Y me interesa hacer este vídeo o esta información, primero para ver cómo está el mercado, qué diferencias, muy grandes hay, por cierto, entre unas ligas y otras, y para que veamos la que nos vamos a quitar de encima en el Real Madrid en cuanto llegue el 30 de junio y Bale, que es un jugador histórico, pero una cosa no quita la otra, salga del club blanco. ¡Al lío! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo un poco diferente en el canal porque el diario Marca ha sacado la lista de los jugadores mejor pagados liga por liga, es decir, de las ligas más importantes de Europa. Ha hecho una lista de los 10 mejores pagados, de los 10 mejor pagados, y hay diferencias importantes. Y yo quería traer este vídeo primero para que vierais las cifras que se mueven en el fútbol europeo y luego para analizar varias cositas. Por ejemplo, Bale es uno de los jugadores mejor pagados del mundo. El Madrid, con la marcha de Bale, se va a quitar una ficha astronómica, lo cual siempre es importante y muy positivo. Siguiente cosita con la que me he quedado. Lo del Paris Saint-Germain no tiene nombre. Vais a ver los salarios que se mueven en el PSG y vais a alucinar. Tercero, Sergio Ramos cometió el error de su vida yéndose al Paris Saint-Germain, que ya lo sabíais, pero cuando veáis el tema de los salarios vais a descubrir que efectivamente se fue por dinero y encima está ganando menos o va a ganar menos que en el Real Madrid, pues por haber sido espabilado, Y qué mal está la cosita en Italia. Qué mal está la cosita en Italia. Todo esto viene bien para las reflexiones que os he contado, pero también para luego cuando veáis alguna noticia de mercado, veáis algún jugador que está en la órbita del Real Madrid, porque es el equipo que más nos interesa en este canal y demás, pues os fijéis cuál es el salario que puede tener o cuál es el salario que tiene en su club, cómo podría ser la negociación, tal, porque no es lo mismo negociar más allá del traspaso con un jugador que cobre 20, 25, 30 millones netos por temporada, que es una barbaridad, que por un jugador que a lo mejor esté cobrando 6 o 7, que sí que es una cifra que el Real Madrid pues tiene músculo financiero para ir subiendo. Pero os voy a ir enseñando las tablas. Me parece muy interesante la verdad este documento de Marca, las cosas como son, y las vamos comentando. Empezamos con la Serie A. Aquí la tenéis. Los 10 mejor pagados, el top 10 de salarios de la Serie A. Es casi todo, el 60% de esta tabla es de la Juve. Dybala, Vlahovic, recién fichado, Chesney, el portero, Bonucci, central. Pero como estáis viendo, bueno, a lo mejor si no lo comparamos, pero ahora lo vamos a ir comparando con otras ligas, son cifras realmente bajas, entre comillas, claro, 13 millones de euros. Hay meses que yo no los cobro, en realidad. Pero son cifras que no son demasiado elevadas. Son salarios brutos, hay que tenerlo en cuenta. Luego está el tema neto, que de esto hay que quitarle un buen tijeretazo para el jugador, pero lo que importa para las cuentas de un club es el salario bruto en este caso. Dybala es el que más cobra de la Serie A, con 13.510.000 euros. Y como veis, luego está Vlahovic, Chesney, Bonucci, Lautaro Martínez, 11 kilos, Alexandro, 11 kilos, Koulibaly, 11 kilos, De Ligt, 10 kilos, Romagnoli, 10 kilos y Çalhanoğlu, o sea, el 10º mejor pagado de la Serie A, ya baja directamente de los 10 millones de euros. O sea, como veis, la Serie A está canina de dinero, o sea, se mueve muy poquito dinero en cuanto a salarios, que no me parece del todo mal, porque yo creo que hay salarios que son realmente prohibitivos, nos ha ido de las manos el tema del fútbol y al final, cuando tú vayas a fichar a un jugador, te va a tocar comerte, mejor dicho, un salario muy alto. ¿Por qué? Porque el jugador te va a decir que no lo baja, salvo que sea una ocasión extraordinaria o que el jugador necesite salir sí o sí y no le quede otra, pues un jugador te va a decir que no baja su salario, porque evidentemente él está cobrando, o él está muy a gusto cobrando 20 millones netos por temporada, es evidente. Pero es verdad que en Italia los salarios son bajos en comparación con otras ligas, lo vais a ver ahora, y que sobre todo es la Juve la que está copando los puestos altos. Ya veis, 6 jugadores de los 10 mejor pagados son de la Juve, y es que a partir ya del número 10 bajan de 10 millones de euros, o sea que el salto es importante. Estamos ante, evidentemente, la liga con los salarios más bajos de Europa en cuanto a las ligas que consideramos top. Nos vamos a la Bundesliga. Aquí suben un poco, pero hay algo que supongo que todos contabais con ello. Aquí lo tenéis. Todo Bayern,
quitando Marco Reus, que evidentemente tiene el mejor contrato del Borussia Dortmund. Pero cuidado que aquí ya los salarios son bastante más elevados que en la Serie A. Es decir, igual que antes tú estabas viendo que el mejor pagado era Dybala con 13 millones, el mejor pagado en la Bundesliga es Lewandowski con 23. Es decir, el mejor pagado de la Bundesliga cobra casi el doble que el mejor pagado de la Serie A. Y ya estáis viendo Lewandowski, Neuer, Sané, Thomas Müller, Kimmich, Lucas Hernández, Goretzka, Coman y quitando Reus, luego está Alphonso Davies. Todo copado por el Bayern Múnich, era evidente, lo esperábamos todos. Tienen los salarios más altos y considero que son salarios bastante importantes. Aquí se está dejando el Bayern un buen pico de dinero, pero también es verdad que el Bayern luego es un club que no es un club de Premier, no es un club Estado, entonces no suele hacer grandísimas inversiones en fichajes porque también parte de lo que gasta en incorporaciones lo hace en la propia Bundesliga. Me voy directamente a la Premier y aquí ya tenemos cositas, Aquí estáis viendo, Cristiano Ronaldo es el mejor pagado de la Premier, pero vais a ver que no es el mejor pagado del mundo, cuidado. Y supera ya los 30 millones de euros brutos al año. Luego está De Bruyne, 24,7. Y le siguen 3 del Manchester United. De Gea, 23. Sancho, 21,7. Varane, 21,1. Lukaku, sexta posición, con 20,3. 2 del City otra vez. Grealish y Sterling, con 18,6 cada uno. Y luego Kanté y Paul Pogba, con 18 millones de euros cada uno. Aquí estáis viendo los salarios de la Premier son altos. Y por lo que he estado viendo, acompañando esta información, ya no es que sea el top 10, es que todo lo que le sigue al top 10 sigue siendo muy alto. De hecho, muchísimos jugadores en la Premier cobran más que el 10º mejor pagado de la Serie A. O sea, para que veáis el salto, la diferencia es abismal. Y ahora mismo, claro, un jugador que quiera destacar, un jugador que quiera probar otros países, imagínate un jugador que esté en Italia, pero quiera salir de Italia, un jugador que quiera mejorar a nivel económico, la Premier es un sitio fantástico. La Premier, o que te quiera el Bayern, o que te quiera algún equipo, pues que sea Real Madrid, Barcelona, aunque Barcelona tiene el límite salarial como lo tiene, etcétera. Pero ya habéis visto que la diferencia entre ligas es bastante llamativa. Y luego que en Inglaterra me ha llamado la atención que estando un club estado como el Manchester City, estando el Chelsea de Abramovich, tenga tanto protagonismo el Manchester United en ese top 10 de los mejor pagados. Encima un Manchester United que está haciendo una temporada bastante pobre en ese sentido, está haciendo una temporada difícil de digerir, una temporada en la que se ha invertido mucho dinero, pero la plantilla no termina de funcionar. Y es que además tienes unos sueldos tan altos que luego para quitarte a algunos jugadores de encima, como por ejemplo Sancho, que no está haciendo precisamente una buena temporada, que está siendo una de las grandes decepciones del Manchester United y de la Premier, salvo que lo puedas mover por la Premier, que se pagan salarios parecidos, a ver qué club te quiere asumir o pretende asumir 20 y pico millones de euros netos del salario de un tío que no ha funcionado en la Premier, repito, como Sancho. Este es uno de los casos que o el jugador decide bajarse la ficha o sacártelo de encima va a ser muy complicado. Pero cuidado que antes de ir con la Liga Española y con el Real Madrid, cuidado a lo realmente obsceno que es el tema en Francia. Por el PSG, evidentemente. Aquí tenéis la tabla. Todos, los 10 mejor pagados de Francia, todos son del PSG. Pero es que los números son escandalosos. Neymar es el jugador mejor pagado del mundo, obviamente, y roza los 50 millones de euros brutos al año, que es una auténtica barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad lo que cobra Neymar, que él solo cobra casi lo mismo que los 5 mejor pagados de Italia. O sea, creo que son cifras que esto habría que controlarlo. O sea, no se puede permitir que en el mundo del fútbol haya salarios de 50 millones de euros brutos al año. Es una auténtica salvajada. Y aquí, repito, son los salarios que cobran de sus clubes. No entra el tema de la publicidad, marketing, lo que reciba él por sus marcas y demás, sus negocios fuera del PSG. O sea, esto es lo que le paga el PSG a Neymar. Luego está Leo Messi, 40,5 millones de euros brutos al año. Messi se cansó de sangrar al Barça y ahora va a sangrar al PSG. Aquí tiene la suerte de que su jefe es un jeque y le sobra el dinero y lo tiene por castigo, entonces no pasa nada. Pero es que entre estos dos tíos se calzan
casi 90 millones de euros de salario. 90 millones de euros de salario. Es que es una auténtica salvajada. No hay límite, no hay ninguna ley que supongo que se pueda acoger el PSG o que obliguen al PSG a decirle, no, mira, es que estos salarios son realmente prohibitivos y es que impiden a otros equipos poder competir casi en igualdad de condiciones. Que yo entiendo que el PSG tenga más dinero que el resto, pero que entre dos jugadores se gasten casi 90 millones de euros en salarios y luego está Mbappé con 26, Marquinhos 14, Verratti 14, Hakimi 13 podríamos decir, Keylor 12, Di María 11 con 4, Wijnaldum casi 11, Donnarumma casi 11. Lo de Mbappé nos toca de cerca por el hecho de que va a jugar en el Real Madrid, entonces habrá que ver qué salario tiene Kylian Mbappé en el Real Madrid. Ya está cobrando un pico importante en el PSG y le han ofrecido ser el mejor pagado de la plantilla, cuidado. O sea, el PSG, que ya se está metiendo casi 90 millones de euros, o sea, está gastando 90 millones de euros casi entre Neymar y Messi, quería hacer a Mbappé el jugador mejor pagado de la plantilla, para evitar que se fuera al Real Madrid. O sea, estaríamos hablando de que entre tres jugadores podrían estar cobrando 150 millones de euros, que no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Y aquí es donde está el nombre de Sergio Ramos. Sergio Ramos, que le echó un pulso al Real Madrid por un tema de dinero, que nunca fue por un tema deportivo. Él quería pasta, Florentino dijo que no, y él dijo, pues me voy, él se fue, se ha ido al PSG, y ya no solo es que en el PSG no juegue y que cuando se recupere no tenga sitio porque los titulares son Marquinhos y Kimpembe, y además lo que va a jugar serán partidos sueltos de la Ligue 1, que es una competición que va a ganar el PSG y que es lo único que va a ganar esta temporada porque la Champions ya la han eliminado, pues Sergio Ramos ni siquiera está entre los 10 mejor pagados del PSG. O sea, su salario, pues por lo que estoy viendo, no aparece reflejado, pero a lo mejor no llega ni a 10 millones de euros netos por temporada. ¿Qué elección tan equivocada, tan errónea de Sergio Ramos, la de echarle un pulso a Real Madrid por dinero pensando que en cualquier otro club le iba a ir mucho mejor o que a lo mejor iba a cobrar incluso el doble o el triple? Pues no. Si tuvieras que ganar al Real Madrid, hombre, no te digo yo que serías titular, porque evidentemente con Militao y Álava estamos bastante contentos. Pero no te habrías comido el infierno ese del PSG, que es un manicomio, seguirías seguramente en Champions y tendrías un buen sueldo. Que ahora tienes un buen sueldo, pero no tienes todo lo demás. Y aquí tenéis la tabla de España. Señor Gareth Bale, se levanta usted 34 millones de euros brutos al año. Esos 34 millones de euros brutos, el Real Madrid los va a liberar en breve. Es una noticia que yo de verdad considero maravillosa. O sea, Gareth Bale va a dejar 34 millones de euros libres, por así decirlo, si lo queréis entrecomillar, en el Real Madrid a partir del 30 de junio. Griezmann 30, Hazard 30, si se fuera Hazard en verano, el alivio para el Real Madrid ya sería extraordinario, evidentemente. O sea, estaríamos hablando de 64 millones de euros que el Real Madrid ya no tendría que invertir en salarios, que lo podría invertir, bueno, en salarios, pero en otros jugadores, en fichajes, etcétera. Benzema 24, Busquets, con la que está cayendo en el Barcelona, 23 millones de euros, es decir, el Barça tiene un límite salarial negativo de 100 y pico millones de euros y tiene a un jugador calzándose 23 kilos brutos al año, siendo el quinto mejor pagado de la liga. Esto es lo que hay. Kroos 22, Jordi Alba 20, otro que tal baila, Oblak 20, Alaba 20, Luka Modric 20. De esta lista, sabiendo que Hazard tarde o temprano se va a ir, si no es este año será el que viene, que Bale se va a ir ya y que Modric, si no es este año, pues también será el que viene, el Real Madrid va a tener un alivio en el límite salarial bastante, o sea, en el espacio salarial bastante importante. Es decir, es que lo de Bale parece una tontería, pero cuidado. Estamos hablando de 34 millones brutos al año que el Real Madrid ya no va a tener que pagarle a un jugador que encima ni juega, porque si me dices tú que Bale es la gran estrella del equipo, pues los pagas a gusto. Es decir, me parece una cifra muy alta, porque me parece una cifra muy alta. A mí ya lo de hablar de más de 30 millones de euros brutos para un jugador al año ya me parece una cifra muy alta, salvo que seas el mejor jugador de toda una década. Entonces dices, bueno, pues mira, le estoy pagando 30 y pico millones de euros a un jugador, pero es que es uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Bueno, pues lo podemos hablar, pero son cifras, lo del PSG es lamentable. Es lamentable. Pero, orientándolo al Real Madrid, 34 kilos que se quita por Bale, 30 que se quitará en breve por Hazard, y 20 por Modric, pues por una cuestión de que Modric se retirará tarde o temprano, y bueno, pues a Modric agradecimiento eterno, pero son 20. Oye, pues son tres jugadores
cuyo espacio, el espacio que van a dejar para salarios va a ser de más de 80 millones de euros, lo cual no está nada mal y se podrá invertir en otro tipo de operaciones. Así que aquí habéis tenido estas 5 tablas con los salarios de la Bundesliga, de la Serie A, de la Premier, de la Liga y de la Liga Española. ¿Habéis visto las diferencias? ¿Habéis visto las diferencias? También habéis visto que el Barcelona, con la que tiene encima, pues tiene a 2 jugadores entre los 10 mejor pagados, sin ningún tipo de problema, no pasa nada. La Serie A, poquito dinero, los jugadores cobran ahí poco, normal que Dybala se quiera ir, por ejemplo. En la Bundesliga es casi todo Bayern, pero era esperado. En la Premier hay mucha pasta y además está todo más repartido. Manchester United, Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, tal, está bastante más repartido. En Francia es obsceno, lo que se permite con el PSG es obsceno. Y luego en España, Madrid, Barça, Atleti y tal, pero con un salario, el de Bale, muy, muy, muy elevado y que va a ser un alivio quitárselo de encima a partir del 30 de junio. Así que espero vuestros comentarios, qué os parece este tipo de tablas, este tipo de cifras, qué os parece lo de Neymar y lo de Messi, 90 kilos entre los dos que se están levantando, si habría que regular todo esto de alguna forma, porque si no, los clubes estados se van a hacer con el mundo del fútbol sin ningún tipo de problema, porque cualquier jugador que prefiera dinero a proyecto se va a ir a un club estado sabiendo que puede llegar a cobrar 50 kilos netos por temporada, si se calienta un poco. Entonces, lo dicho, quiero conocer vuestra opinión, quiero conocer qué pensáis de todo esto. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.